bien, ¿sí se ve? Sí, Muy bien. adelante. Vamos a ver pues la presentación de lo que fue el artículo de una metodología para diseñar sistemas embebidos programables. El contenido se divide en las siguientes secciones, lo que es la introducción, métodos de diseño de arquitecturas embebidos, gráfico de esquema Y, niveles de abstracción, mapeo, diseño de procesador y conclusión. Vamos a empezar con la introducción. Pues como ya sabemos, el crecimiento de la digitalización en estos últimos siglos, bueno, décadas más bien, perdón, de la información ha dado pues, lugar a diferentes aplicaciones de SP. Para que estas aplicaciones lleguen al mercado, es requisito que su integración ya esté completa en un único chip de silicio. Esto ha generado una demanda de arquitecturas de sistemas embebidos cada vez más programables. A su vez, esto ha llevado, pues obviamente, a proponer diferentes estándares y pues y también ha traído diferentes problemáticas para el diseño de sistemas embebidos. En este artículo se presentó lo que es una metodología para el diseño de sistemas embebidos, teniendo un enfoque en Y-chart, o sea, en gráfico Y. Pero primero vamos a ver lo que son los métodos de diseños de arquitecturas embebidas. Para esto vamos a ver tres principales que abordó el artículo. Y el primero es el Golden Point Design, diseño de punto dorado. Este consiste en la especificación de arquitectura a un nivel detallado mediante lenguajes descriptores de hardware, ya puede ser Verilog o VHDL. Este método tiene la ventaja de un nivel muy detallado de control sobre el diseño, pero también tiene sus restricciones como pues, poder optimizar la programación y el uso de recursos, ya que al trabajar en estos niveles de lenguaje pues es muy complicado, a veces muy tedioso hacer optimizaciones y pues por y, y usar menos recursos. Bueno, o enfocar metodologías para usar menos recursos. Por otra parte, también está el Hardware Software Codesign o codesarrollo de hardware software. Este consiste en el refinamiento de una aplicación que normalmente está en software, la cual gradualmente se va a convertir en una arquitectura en hardware. Este enfoque es eficaz en la implementación de un solo algoritmo en hardware, ya que resulta menos eficiente cuando se deben optimizar diferentes aplicaciones. Y también está la Architecture Template, plantilla de arquitectura. Este otro enfoque es tratar la arquitectura como una descripción parametrizada de una arquitectura o dicho de otra forma, como una plantilla de arquitectura. La plantilla debe establecer cómo los diferentes elementos deben comunicarse y cómo debería verse la estructura general. Aquí, pues, vamos a ver lo que es la siguiente metodología para diseñar, que Antes de sería, eso, dígame. si me permites justo interrumpirte, Uh-huh. estos tres esquemas que bueno, que está planteando el artículo, ¿verdad? Sí, Uh-huh. no sé si de alguna manera los entiendan eh, o los puedan aterrizar. Cuando lo leyeron, los entendieron y los pudieron aterrizar en lo que ustedes hacen, digamos, o han hecho ahí en el posgrado. Bueno, de mi parte, los primeros dos me quedaron muy claros, pero el tercero es el que creo que nunca lo he usado, o al menos esa es mi percepción y pues como que sí me tambaleó un poquito. Ok, si Eh, quieres vamos con el primero, ajá, ¿sí? El diseño de punto dorado. ajá. Eh, este, ¿Cómo lo veríamos en un diseño? En un diseño yo lo tomé como si fuera pues en sí puro lenguaje descriptor de hardware, Ajá, puros submódulos y todos empaquetados en un módulo grande, pero hechos desde cero. ok, Eh, y pues como ya lo dice el artículo, pues tiene la ventaja de que está muy detallado el control porque uno mismo lo hace. exacto. Y, y como tal también dice que tiene sus restricciones como con poder optimizar la programación de los recursos. A mí me pasó, por ejemplo, en mi trabajo de tesis Ajá, para, para
poder optimizar algoritmos y pues realmente era muy difícil porque las técnicas eran muy, ¿cómo se llama? No me dejaba meter tantas técnicas por la misma naturaleza de lo que son los lenguajes descriptores. Pues. Sí, a final de cuentas, el lenguaje descriptor de hardware es como si fuera otro modelo, Ujú, ¿sí? Así cuando tú estás modelando lo que quieres que haga, obvio que cuando con ese lenguaje tú puedes bajarlo a través de un sintetizador a lo que sería un FPGA o a lo que sería un ASIC, ¿sí? O incluso de ahí se puede partir lo vamos a ver más adelante, a una implementación en C o en System C que puede ser ejecutable, ¿sí? ujú, Pero justamente moverle aquí, ¿sí? Es tener justamente, digamos, todos los botones ahí en el mismo nivel, de tal manera que hay demasiadas, digamos, perillas que tienes que ajustar, ¿no? O sea, tienes todo el detalle ahí y es difícil saber cuando tú quieres optimizar hacia a un punto, ¿sí? Qué moverle, ¿verdad? A menos que sepas exactamente cómo está funcionando este diseño o el diseño también sea muy pequeño, ¿verdad? Sea algo muy simple, entonces podemos permitir directamente llegar a esto, ¿verdad? Pero cuando son diseños grandes es complicado, ¿no? De este ujú. punto que llamamos el punto dorado, ¿no? El diseño basado en punto dorado. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda, De mi parte no. Alejandra? No, no tampoco. Perfecto. Muy bien, pasamos al siguiente. Ujú, Sí, de ese que le llamamos el codiseño, ¿sí? De hardware y software, que ujú, justamente vamos utilizando un refinamiento de una aplicación, es decir, tenemos diferentes modelos, ¿sí? Normalmente tenemos un modelo a alto nivel y vamos bajando, bajando, aunque aquí nos dice que, bueno, esto es muy eficiente si solo contemplamos un algoritmo, ¿verdad? Normalmente es el esquema que se trabaja, bueno, yo vi la técnica esta que se trabajaba mucho ahí en Simvestab cuando diseñaban, por ejemplo, eh, no sé, vamos a llamar filtrado, querían hacer una transformada de Fourier, querían hacer o implementar algún algoritmo de codificación, algún algoritmo por ejemplo, FDM, ¿sí? Entonces empezaban con un modelo a alto nivel en software, ¿sí? Y, y van bajando, metiendo más detalles. Por ejemplo, es algo que vamos a hacer nosotros. Empezamos con un modelo, por ejemplo, en punto flotante, incluso podemos utilizar dobles y todo el rollo y ver cómo una vez que tenemos trabajando ya nuestro algoritmo, vemos, ok, al momento de pasarlo, por ejemplo, y aquí viene la parte interesante del codiseño. Si yo decido irme por una implementación en hardware, entre comillas, que sea un procesador digital de señales, ¿sí? Voy a tener que ajustarme a los tamaños de los registros que maneja ese DCP. Si voy a utilizar una implementación en un FPGA, ¿sí? Yo puedo de alguna manera decidir cuántos bits voy a utilizar para la precisión. El tema es que entre más bits se utilice, pues más área voy a utilizar o más recursos del FPGA voy a estar utilizando. ¿Sí? Lo cual, pues obvio, siempre va a haber un compromiso, ¿no? Y conforme vaya yo tomando esas decisiones, pues cada vez se va quedando más rígido, ¿verdad? Por lo que dice que justamente cuando tenemos un solo algoritmo, ¿sí? Esta parte pues, va tomando sentido y va siendo una de las metodologías más utilizadas. Sin embargo, en esta parte, normalmente solo se define la parte algorítmica, o solamente se modela la parte algorítmica, ¿sí? Avanzamos al siguiente, por favor. ujú. Y aquí cuando hablamos de una plantilla de arquitectura, ¿sí? Es justamente cuando ya tenemos, digamos, nosotros en mente alguna arquitectura propuesta. Por ejemplo, en el caso muy particular por ejemplo, ahora que estamos trabajando con el radar, ¿sí? Estamos trabajando ya, a final de cuentas, queremos mandar toda la información por buses AXI. Entonces, eso nos obliga de alguna manera a que la arquitectura va a quedar un poquito definida por los elementos que procesan
o procesan justamente las transacciones AXI. Es decir, no podemos generar algo diferente a lo que ya usted está utilizando en este caso mi arquitectura, ¿no? Es decir, queremos reutilizar algunos bloques que controlan justamente los convertidores analógicos digitales, los digitales análogos, ¿sí? Tenemos ya bloques que controlan o manejan transferencias con el PCI Express, etcétera, ¿verdad? Entonces, sí podemos de alguna manera modificar un poco, pero no nos salimos mucho del esquema de una plantilla, ¿sí? No sé si eso quede claro. Sí, sí quedó claro. ¿Ok? Entonces, prácticamente es tomar, digamos, como una predefinición de una arquitectura, ¿sí? O una arquitectura base y sobre ella ir construyendo, ¿sí? Es más o menos el esquema que hay aquí, ¿verdad? Si te regresas un poquito, ¿sí? Bueno, por ahí va, no me acuerdo si el artículo habla de esto, pero el libro que vamos a estar utilizando sí habla de ello, que es las metodologías de diseño. Una es la bottom-up, que es de abajo hacia arriba. Entonces, eso sería justamente el primer esquema del Golden Point, ¿sí? Más o menos vas construyendo con lo que tienes, ¿sí? El otro es la parte de codiseño, es top-down, es de arriba abajo, ¿sí? Y la tercera puede ser un poquito de que, pues, tengo algo de hardware, tengo algo de software, y como que me encuentro en medio, ¿no? También lo pueden ver, el último, el de la plantilla, también se puede conjuntar con la parte que le llaman de... ay, se me va el nombre. Basado en plataforma o diseño basados en plataforma. Es decir, ya tengo una plataforma donde voy a montar mi algoritmo o el sistema que yo quiero construir, entonces ya no me puedo salir mucho, ¿no? Entonces ya tengo como quien dice una plantilla, entonces sobre ella yo voy construyendo. ¿Sí? Ujú. Perfecto, adelante. Muy bien. Vamos a ver lo que es el gráfico de esquema Y, que el gráfico Y-Chart. La metodología del esquema Y es un análisis de rendimiento que proporciona los datos cuantitativos que los diseñadores utilizan para tomar decisiones y motivar elecciones particulares en el diseño de arquitecturas para sistemas embebidos. Aquí podemos ver cómo está, pues básicamente el esquema Y. Tenemos lo que es la instancia de arquitectura, el mapeo, las aplicaciones, el desempeño, el análisis de desempeño y el análisis de números, el desempeño de números. Bueno, como podemos ver, Nada más va te voy a corregir tantito. dígame. Eh, lo último no es el desempeño de números, sino son los números del desempeño. Ah, muy ¿Sí? bien, muy Y bien. la primera, ¿cómo la llamaste? La instancia de la arquitectura. Uh-huh. Sí, Eh, prácticamente podemos decir que es la arquitectura, ¿verdad? O muy es bien. decir, el diseño arquitectónico que nosotros tenemos, si incluso ya es una plataforma, pues la arquitectura de la plataforma o la arquitectura, digamos, propuesta, ¿verdad? Uh-huh. Muy bien, continúo. Eh, bueno, todo este esquema nos va a dar unos, bueno, datos cuantitativos que se van a ver aquí. Teniendo estos datos cuantitativos, se generan ideas que, o más bien parámetros que se pueden mejorar, o pues sí, mejoras, las cuales se van a ir tanto a la arquitectura, tanto a la aplicación, tanto al mapeo. Esto a su vez nos va a dar otros números, bueno, otros datos cuantitativos para poder iterar pues sí, este esquema, para así tener mejores, pues sí, diseños más parametrizados. Aquí podemos ver, pueden proponer mejoras, es decir, otros valores de parámetros, lo que resulta en otra instancia de arquitectura. Este procedimiento puede repetirse de manera iterativa, como ya había dicho, hasta encontrar una arquitectura satisfactoria para el conjunto completo de aplicaciones. Aquí podemos ver también cómo es que ¿Puedes regresar a la carta Y? aquí, Ajá. muy Sí, bien,
Algo que creo que vale la pena resaltar aquí es justamente las tres cuestiones o los tres bloques que yo puedo modificar, ¿sí? Ven que una vez que yo tenga esos números de desempeño, yo puedo decir, ok, los números de desempeño pueden ser mejores. Y pueden ser mejores a lo mejor cambiando mi arquitectura, ¿sí? ¿Qué sería cambiar mi arquitectura? Probablemente digas, ok, el cambiar mi arquitectura a lo mejor es utilizar un bus más ancho, ¿sí? O un reloj más rápido, o qué sé yo, a lo mejor un procesador más rápido, ¿sí? Un procesador más adecuado al tipo de procesamiento que estoy empleando, ¿sí? Por otro lado, me puedo ir a través de los números de desempeño e incluso definir, ¿sabes qué? Es que tengo que modificar, o sea, mi arquitectura está bien, mi mapeo es, adecuación que yo hago es adecuada, pero la aplicación no me está dando, ¿sí? O sea, los números de desempeño me dicen, ¿sabes qué? Tengo que modificar mi aplicación. Y aquí el ejemplo clásico pudiera ser también la parte de punto fijo, ¿no? A ver, de repente puedo estar mapeándola en punto flotante, en el momento que lo paso punto fijo, ¿sí? Obvio la aplicación en teoría es la misma, pero lo que es mm, se me fue. La precisión es diferente y eso puede hacer que mi algoritmo, al momento que yo lo paso a mi arquitectura, no me está dando el mismo desempeño que uno de punto flotante. Entonces tengo que modificar mi aplicación para trabajar con más bits, ¿sí? O incluso puedo tener que mi aplicación, es decir, imagínense que yo estoy calculando el factorial y lo haga de manera ineficiente, entonces tenga que modificar mi aplicación para que sea un cálculo eficiente, ¿no? Lo mismo puede ser, por ejemplo, con una transformada de Fourier. Yo puedo tener mi aplicación, la puedo hacer a pie o puedo utilizar el algoritmo rápido, ¿sí? Pero ya eso me está implicando que aunque en general yo quiero sacar la transformada de Fourier, estoy modificando mi aplicación porque estoy buscando una implementación más eficiente o un algoritmo más eficiente. ¿Sí queda claro esa parte? Sí, Perfecto. a Ahora mí, bien, bueno, sí, sí adelante. tengo una duda Dime. acerca de cómo es que el mapeo puede ser, pues sí, configurable o más bien mejorado, entre comillas. Ok, ahí te va. Eh, para empezar, el mapeo para mí no es una palabra adecuada en español, Ok. ¿sí? Estamos, y de repente mapeo puede ser algo, digamos que lo traduzco de manera inmediata, Ujú. pero no es la mejor palabra para, digamos, hacer esta traducción, sobre todo aquí en la parte de diseño. Yo le llamaría o adecuación o correspondencia o construcción, Ujú. ¿sí? Me explico un poquito más. El mapping en inglés viene siendo justamente la implementación o la adecuación de la aplicación en la arquitectura, ¿sí? Es decir, cómo configuro yo mi arquitectura para que se adapte mi aplicación. Me explico un poquito más. Yo puedo tener en mi arquitectura que vaya a ser justamente un DCP, un procesador digital de señales. Digamos, la adecuación tendría que ver primeramente con jus- justamente qué variables voy a estar utilizando, ¿sí? De qué tipo van a ser las variables, en qué memoria las voy a estar poniendo, ¿sí? Cuántas operaciones voy a estar utilizando. Recordar que normalmente un DCP es eficiente en las operaciones MAC, que son las de multiplica y acumula. Entonces yo tendría que modificar o programar mi aplicación para que hiciera un buen uso de esas instrucciones eficientes, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, alguien puede decir, no, espérate, vamos a utilizar un FPGA y vamos a diseñar bloques IP, los mentados IP cores.
¿sí? Entonces la pregunta es, ok, el IP core que vamos a construir, ¿sí? Por eso estamos haciendo un filtro, ¿sí? Tú lo puedes definir, bueno, que todo el filtro esté implementado en un solo bloque o que tengas, digamos, el filtro sea una construcción de bloques IPs, donde cada bloque IP tiene un retardo, ¿sí? Y todos esos se comunican para hacer la suma, las multiplicaciones y demás. Eso podría ser otra manera de verlo, ¿verdad? El cómo está estructurado, ¿sí? Es decir, tu aplicación en la arquitectura que tú estás proponiendo es justamente esta parte, ¿no? Eh, Me explico todavía un poquito más, sobre todo en el diseño, en la parte que a mí me tocó trabajar en mi doctorado. eh, Teníamos o tenemos una red en chip donde tenemos múltiples procesadores, imagínense conectados en una malla de, no sé, de 4x4. Y la pregunta es, tú puedes utilizar cualquier procesador. eh, la pregunta es, ¿cuál procesador utilizas para cada parte de la aplicación? Tú puedes utilizar los de las esquinas, los de en medio, ¿sí? Y eso va a ser justamente una correspondencia o una implementación o un mapping en inglés, ¿sí? Pero ve que, pues realmente tú puedes, dice, si imagínate que nada más fueran cuatro de un bloque de 16, ¿sí? La pregunta es, ¿cuáles cuatro utilizas y por qué esos cuatro? Mm, Entonces ve que tú puedes utilizar pues realmente los cuatro de las esquinas o los del medio o los de una línea, ¿sí? Y todo eso te va a cambiar justamente los números de desempeño, ¿verdad? Dependiendo de si la comunicación es eficiente, no es eficiente, la velocidad de los procesadores es la adecuada, incluso otra vez volviendo a la parte del punto fijo, el número de decimales que estamos proponiendo es el adecuado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? muy bien, sí, ya. De hecho, te platico, en justamente esta parte de medir los números de desempeño y regresar a la parte del mapping o la parte de implementación, la parte de la estructura que se está planteando, es una de las cuestiones más estudiadas, sobre todo en la parte de los diseños que están o no están concentrados, sino que están distribuidos, ¿sí? Por ejemplo, en diferentes IP cores, por ejemplo, en una red en chip o, por ejemplo, en un FPGA, ¿sí? Realmente el FPGA, cuando tú lo sintetizas, está haciendo un mapping. Es decir, ok, a mí me dijeron que tenía que utilizar, no sé, tantos bloques, tantos bloques de memoria RAM, tantos bloques lógicos. Entonces, ¿cuáles de todos esos? Yo tengo miles y miles de bloques lógicos y de bloques RAM, ¿cuáles utilizo? ¿Sí? Y ven que pues, los puedo poner en una orilla, en medio, arriba, abajo. Esa es la parte del mapping, ¿verdad? Y eso lo hace el sintetizador. Muy bien. ¿Sí? Sí, ya, ya quedó. ¿Estamos claros? Sí. Y les digo, estos nos lo estamos. Adelante, Alejandra. ¿Podría repetir por qué palabra podemos cambiar lo del mapeo? Mapping. Sí, mapping, correspondencia, implementación. ¿Qué más dije? Se me olvidan. Creo que sí dijo dos. No, dije tres, pero la otra vez no me Ah, acuerdo si es construcción o ecuación. ok, ¿Sí? gracias. Estamos adecuando o estamos adaptando también la aplicación a la arquitectura, ¿verdad? Y tenemos diferentes maneras de hacerlo. ¿Sí? Una manera sería un mapping, ¿verdad? Entonces, una adecuación o una configuración también puede hacer, ¿no? Porque realmente la palabra mapping no hay una traducción directa con la concepción pues que queremos en diseño electrónico, ¿verdad? Mm, Normalmente el mapping viene, eh, la traducción viene del mapping que se hace de una función, donde se tiene justamente una correspondencia de un valor X con un valor Y. Eso se conoce como el mapping en inglés, ¿verdad? Y aquí como que medio lo ajustan, ¿sí? Por eso la palabra, digamos, la traducción directa tendría que ser correspondencia,
Sin embargo, como que correspondencia como que no cuadra mucho, ¿verdad? Sobre todo para darle el sentido que queremos de la implementación arquitectónica, ¿no? Ujú. ¿Ok? Adelante, justo. Muy bien. Sí, lo mismo. Aquí podemos ver, pues, cómo es que tanto el rendimiento de, bueno, más bien el rendimiento de el rendimiento del diseño va a funcionar conforme a el performance y el parameter value, los valores de los parámetros y, ay, se me fue la palabra, Desempeño. desempeño, perdón. Podemos ver que mientras menos parámetros, bueno, menos valores de parámetros y menos desempeño, vamos a tener lo que está marcado aquí con un 3. Esto nos va a indicar que el diseño va a ser deficiente, que va a ser muy lento, deficiente, que no nos puede servir. Por otra parte, tenemos aquí lo que está marcado con un 1. Aquí podemos ver que hay un cierto equilibrio entre el desempeño y los parámetros, los valores de los parámetros, pero esto nos va, bueno, aquí hay un equilibrio. Y por otra parte tenemos esta que está marcado con un 2. Esto nos va a decir que tenemos un muy buen desempeño y un muy buen valor de parámetros, pero esto nos va a indicar que o nos va a salir muy costoso o nos va a llevar mucho tiempo de diseño. Aquí lo podemos ver. La relación entre un rendimiento medido en la arquitectura y un rango de valores de parámetros. El punto 1, bueno, el punto 1 indica el mejor equilibrio entre un rendimiento particular y los valores de los parámetros, como lo estamos viendo, como ya lo había dicho aquí. El punto 2 muestra un aumento marginal de rendimiento a un costo elevado. Ay, como ya lo había visto, como aquí lo podemos ver. Y mientras tanto, el punto 3 muestra un deterioro de rendimiento. Aquí está. Pues, regrésate un poquito a la figura. Ajá. Efectivamente, realmente esta figura o esta gráfica no significa nada, ¿verdad? Lo único que quiere de alguna manera poner en evidencia es que podemos tener curvas similares, ¿sí? Aunque, bueno, sobre todo en la parte de delay o de tiempo de ejecución, luego tenemos algo que es como que al revés. Sí, pero bueno, no importa, ya lo veremos más adelante, ¿no? Lo Uh-huh. que está tratando de decir es que si nosotros tenemos este tipo de curvas, y nos da que nuestra correspondencia, nuestra implementación, nuestra adecuación de la aplicación a la arquitectura, nos da los números de estar en un punto en el 1, ¿sí? Quiere decir que es algo bueno. O sea, hemos encontrado un balance adecuado. Si estoy en el punto 2, probablemente sí tengo una más ganancia, pero a lo mejor un 3%, un 4%, un 5%, pero el llegar hasta allá me costó mucho más, a lo mejor en recursos, en energía, ¿sí? En área, qué sé yo, ¿sí? Entonces, por lo tanto, dices, pues del 1 al 2, pues aunque sí es mejor el 2, pues a lo mejor digamos, el punto de equilibrio o el punto más adecuado para una implementación sería el punto 1, ¿verdad? Y mientras que si estamos en cualquiera del área del punto 3, quiere decir que todavía podemos mejorar, que con poquita ajustar un poco alguno de los parámetros o varios parámetros, podemos lograr un alto desempeño. ¿Sí? Prácticamente es lo que nos quiere decir esta gráfica. Se digan así, es, en general no sabemos ni qué estamos moviendo ni qué estamos haciendo, ¿verdad? Pero simplemente es para darnos cuenta de cómo se pueden presentar estas gráficas y cómo las debemos de interpretar, ¿no? Uh-huh. De hecho, había una parte ¿Dudas? en el artículo donde decía que esta gráfica no era tan realista, ya que en diseños, pues ya llevados al mundo real, son gráficas multitrayectoria que, que son más complejas, pues. Sí. Denme 5 minutitos, ¿no? Muy bien. Ahorita regreso, permítanme. ¿Cuántos diapositivas hiciste? Como Ahí 30. estoy, ahí está grabando, ¿verdad? Sí.
Deja, desactivo un poquito mi micrófono. Listo, ya regresé. Muy bien. Adelante. Ahora vamos a ver lo que son los niveles de abstracción. Para esto primero tenemos que saber qué es el análisis de rendimiento. El análisis de rendimiento siempre involucra tres aspectos: un esfuerzo de modelado, un esfuerzo de evaluación
y la precisión de los resultados obtenidos. Esto puede llevarse a cabo en diferentes niveles de detalle, dependiendo de las compensaciones que se hagan en estos tres aspectos. También vamos a ver lo que es la pirámide de abstracción. La pirámide de abstracción pone en perspectiva las compensaciones presentes en el modelado de rendimiento entre los esfuerzos de modelado, el esfuerzo de evaluación y la precisión, dentro del diseño a nivel de sistema. En otras palabras, vamos a poner lo que maneja el análisis de rendimiento dentro de la pirámide de abstracción. Y aquí lo podemos ver. Como podemos ver, los elementos de la pirámide van desde el costo del modelado, la oportunidad de cambiar, el nivel de detalle, la precisión y el costo de evaluación. Aquí podemos ver una pirámide que tiene un nivel de detalle de 5 niveles. También podemos ver al lado izquierdo cómo es que estos 5 niveles nos van diciendo las oportunidades de cambiar. De este lado, el costo ¿cómo se dice? ¿Qué Que implica? conlleva el diseño. Y pues también podemos ver en esta parte de adentro cómo es que esta pirámide se hizo más chica. Esto es la precisión del mismo diseño. Sí, sí entienden, no sé, con la parte de los modelos que están a la derecha, lo que es el back of the envelope, estimation models, abstract executable models, SQL accurate y VHDL models. Digamos que el nivel más bajo es tu Verilog o tu VHDL, ¿verdad? Ahí no hay duda. Y es lo que podemos sintetizar y pasar directamente ya a una implementación en el hardware, ¿sí? Ya sea en FPGA o en un ASIC. Y luego viene, digamos, me voy a ir a la parte de arriba, al back of the envelope. El back of the envelope es algún bosquejo rápido, ¿sí? Back of the envelope es que dicen que yo agarro una hoja y la pongo digo, traigo una hoja y la volteo y en la parte que no es escrita ya hago mi modelo, ¿no? Es decir, un modelado muy rápido, muy simple, ¿sí? A lo mejor un cálculo así muy, muy al aire libre, ¿sí? De cómo funcionaría ese sistema, ¿no? Y luego ya viene algo un poquito más detalladito o un poquito ya más, digamos, con un poquito más de detalle, que son los modelos de estimación. Estos modelos de estimación normalmente, o la metodología que yo conocí ahí en Simvestab, que utilizaba también la gente de Intel y en general, es utilizar estos modelos de estimación normalmente. La parte algorítmica la probamos en MATLAB. MATLAB o Simulink, ¿sí? Digamos, a ese nivel estaríamos estos modelos de estimación. Si se fijan, el modelo de estimación todavía no tiene todos los detalles, trabaja a punto flotante, utilizamos dobles, no nos importa, ¿verdad? Incluso utilizamos elementos que dicen, mira, este te saca la transformada de Fourier, ¿sí? Y te olvidas, ¿no? O sea, realmente no sabes qué tanta memoria te utiliza, qué tan rápido es la transformada de Fourier, simplemente lo tienes. Luego viene que de aquí podemos estar jugando entre los modelos de estimación y los modelos ejecutables. Es que MATLAB ya te permite bajar de un algoritmo o una implementación en C o una implementación justamente ejecutable en Simulink, ¿sí? Esos serían los modelos ejecutables abstractos. Podemos, digamos, para nuestros fines sería una implementación en C del algoritmo, ¿sí? Vean que esa implementación en C pues no sabemos cuánto se va a tardar. No lleva la parte temporal en nuestro modelo, sino simplemente la parte algorítmica, es decir, los pasos que yo tengo que hacer para transformar unos datos, ¿sí? De entrada a unos datos de salida. ¿Sí lo entendemos bien esa parte? Sí. Perfecto. Y cuando hablamos de modelos SQL Accurate, ya estamos metiendo
Incluso desde antes podemos meter modelos ya basados en que modelen también la parte temporal, pero cuando hablamos del ciclo accurate es que estamos modelando ya a nivel de ciclo de reloj. ¿Sí? Vamos a ver más adelante que allí en medio, ¿sí? Se va a meter un modelado, ¿sí? Recordar que este artículo es del 2002, 2000, ¿qué era? Este artículo 2007 creo, ¿no? Déjame de 2002. 2000. 2012. Sí, y por ahí más adelante nació, bueno, ya venía trabajándose, pero no con tanta fuerza, pero por ahí a mediados de esa década nació, y lo vamos a ver en la parte de los libros, el System C. El System C incluso es una metodología avalada por la IEEE, es un estándar, y nos permite modelar a nivel transacción. Es decir, decimos, de aquí se mueven los datos para acá y eso le ponemos un tiempo, ¿verdad? Ah, mira, no sé cuánto, pero yo voy a suponer que de aquí para mover los datos de este lado a este lado me llevo tanto. Y empezamos a modelar justamente a nivel de transacción. Luego viene la parte del ciclo accurate, que es justamente modelar a ciclo de reloj. Podemos decir que ya el HDL también es a ciclo de reloj. Sin embargo, aquí estos modelos de ciclo accurate podemos utilizar todavía funciones en C o podemos utilizar ciertos niveles de abstracción altos, ¿sí? Y mezclándolo justamente con la parte de los ciclos de reloj, lo cual nos va a permitir no meternos con los detalles de implementación todavía, pero sí ya tener una idea de cómo va a ser el desempeño de esa implementación. ¿Sí? Y si se fijan, en cada línea horizontal, ¿sí? Vamos a poder tener decisiones o vamos a poder tomar decisiones de cómo estamos implementando estos modelos. Si vean que si yo tomo una decisión muy arriba, ¿sí? Se va generando un cono o un triángulo, ¿sí? Hay, por ejemplo, el que está en gris, ¿sí? El cual me dice, ok, ya decidiste ese, entonces automáticamente tu nivel de decisión para niveles inferiores está ya acotado a todo lo que está en gris. Todo lo que quedó en blanco ya está fuera de tu implementación. O sea, ya por la decisión que tomaste, ya no los puedes explorar. ¿Sí? Y lo mismo pasa, por ejemplo, en el siguiente nivel de abstracción, por ejemplo, donde tenemos el triángulo morado. O sea, ya se tomó una decisión de las X que teníamos o N que teníamos, y eso otra vez nos reduce el nivel o nos reduce el área, digamos, de movimiento o digamos, donde yo puedo experimentar o puedo ser creativo, por así decirlo, ¿no? Conforme voy tomando decisiones, pues cada vez me quedan menos opciones y no puedo ser ya, no tengo ya tantas opciones de diseño, ¿verdad? Ya una vez que tomé ciertas decisiones me obligan a otras. ¿Sí? Sí, ¿Sí queda claro esa parte? sí. Créanme que este triangulito, en este triangulito prácticamente podemos definir todo lo que es este curso. ¿Sí? Ujú. O sea, lo que se trata, o lo que vamos a estar platicando es cómo podemos modelar a diferentes niveles y cómo esos niveles me van a permitir tomar decisiones de diseño, con lo cual pues yo me voy a ir casando, por así decirlo, ¿sí? O me voy justamente amarrando, sí, pues a final de cuentas eh, em, no voy a poderme ya después zafar de ciertas cuestiones porque ya tomé ciertas decisiones, ¿verdad? Básicamente eso, a eso se refiere, ¿no? Vean que luego, bueno, vamos a ver más adelante, bueno, no voy a expoliar, ¿verdad? Aquí lo dejamos y porque esto lo sigues platicando, ¿verdad, Justo? Sí. Sí, adelante. Vamos a ver también lo que es la exploración, el cual es el proceso de exploración y reducción del espacio de diseño, como ya ha comentado el doctor. Se ilustra en la pirámide de abstracción mediante los círculos oscuros. Podemos ver estos circulitos. Estos Ujú. círculos se dibujan en el nivel de los modelos de estimación y en el nivel de modelos cíclicamente exactos.
Cada círculo representa la evaluación de una instancia particular de arquitectura. Eh, bueno, aquí voy a hacer una pausa para preguntarle algo, doctor. Sí, sí, adelante. Estos circulitos es a lo que nos dice las veces que yo voy mejorando el diseño, ¿verdad? Si son horizontales, no. Los circuitos horizontales son las diferentes maneras que tú tienes de hacer ese mapping o esa correspondencia. Oh, ya. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? En ese nivel tú puedes decir, ok, voy a utilizar, voy a pensar que quiero utilizar una transformada de Fourier. Entonces Ujú. dices, ok, voy a utilizar la transformada de Fourier discreta. Voy a utilizar una implementación, no sé, en software. O voy a utilizar una implementación, no sé, voy a utilizar a lo mejor hay un IP-core. Entonces a conectar mi implementación en software, digamos, de todo mi algoritmo con una implementación en hardware de la transformada de Fourier. Entonces ahí estás tomando ya una decisión que vas a utilizar ese algoritmo o esa parte del algoritmo en hardware o con cierto, o puede que no sea en hardware, te pueden ser en software, pero ya con cierta implementación, ¿no? O sea, si esa implementación ya tiene un costo en memoria, tiene un costo en tiempo de ejecución, tiene un costo en complejidad algorítmica, etcétera, ¿no? Oh, ya. Es por eso que, por ejemplo, aquí se elige este y desde aquí se va la pirámide y aquí se elige este, Exactamente. ¿verdad? Se va moviendo. Ah, Exactamente. Y ok. si te fijas, una vez que arriba agarraste un circulito, Ujú. automáticamente los tres que están al lado, pues ya no los puedes utilizar. Entonces eso te obliga a quedarte en ese triángulo gris, ¿no? Sí, ya. Muy Bueno, bien. y aquí está muy genérico, es muy general, pero van a ver ustedes que cuando esto ya lo pasemos a un ejemplo, de hecho por ahí el siguiente artículo que hay que revisar es un artículo de mi autoría, donde utilizamos todas estas cuestiones para diseñar, por ejemplo, un switch en una red en chip. Entonces, de cómo empezamos la parte algorítmica, cómo la fuimos bajando, incluso ahí nos auxiliamos mucho de lo que fue el OMNET, y fuimos bajando niveles de abstracción hasta que lo pasamos a HDL, ¿no? En Verilog. Pero en Ujú. lugar de aventarnos todo de un jalón, sobre todo van a ver ustedes que la cuestión, por ejemplo, de las máquinas de estado, digamos, de control de espacios, de estados finitos, son cuestiones que yo puedo trabajarlas desde un nivel muy alto, ¿sí? Entonces, si una vez que las tengo y las pruebo en un nivel alto, cuando digo que las pruebo es justamente, pues le hago las pruebas de que sean robustas a X, Y o Z, ¿sí? Cuando llego a la implementación en VHDL, pues la máquina de estado no cambia, ¿sí? Y muchas veces ya hice una implementación en C o ya hice una implementación en algún otro lenguaje, que pasarla de C a lo mejor a Verilog es trivial, porque ya hice todas las decisiones fuertes, por así llamarlo. Muy bien. Bueno, ¿Sí? sí. Y bueno, y aquí también una de las cuestiones, hablando bueno, aquí se habla del espacio de diseño, de la Ujú. exploración del espacio de diseño. Para que quede bien claro, ¿no? Lo que es el espacio de diseño. El espacio de diseño es, voy a suponer esto, ¿no? Yo para resolver un problema tengo 4 algoritmos, ¿sí? Entonces mi espacio de diseño hasta ahí sería de 4 opciones. Ujú. Pero resulta que esos 4 algoritmos pueden ser implementados otra vez en 4 arquitecturas diferentes. Ujú. Y esas 4 arquitecturas diferentes pueden tener cada una de ellas 4 maneras de comunicarse. Y tal vez esas 4 maneras de comunicarse tienen 4 diferentes modos de energía. Y esos 4 modos diferentes de energía, ¿sí? A lo mejor utilizan 2 o 3 frecuencias de reloj. Entonces, se digan, para ver todas mis opciones, serían 4 por 4 por 4 por 2. Sería 4 al cubo por 2. ¿Sí? Y yo estoy hablando de algo muy sencillo, de tal manera que el conjunto de todas esas opciones
¿sí? Todas las combinaciones posibles que yo pueda tener es realmente mi espacio de diseño, ¿sí? Ujú. Cuando yo Ya. digo que exploro el espacio de diseño, justamente me muevo moviendo entre esos puntos, voy tomando decisiones y como bien comentábamos, al momento que yo tomo una decisión, dejo fuera otras y me caso con algunas cuestiones, ¿no? Ujú. Y lo interesante aquí es que realmente aquí, bueno, y lo vamos a ver más adelante, sobre todo en la parte de redes en chip, este espacio de exploración puede llegar a crecer rapidísimo. O sea, podemos tener un montón de opciones y múltiples decisiones que tenemos que tomar, ¿no? De tal manera que llegamos así del orden de los millones o billones de, de puntos a explorar, ¿sí? Tan es así que déjenles digo, existen, no sé si ustedes han escuchado de lo que le llamamos heurísticas, Yo no, la ¿no? verdad. Aquí no, Yo no son. tampoco. Eh, tenemos, digamos, por un lado tenemos lo que son eh, los métodos de optimización o los algoritmos que dicen, bueno, de manera matemática, ¿sí? Utilizo yo un gradiente o, o una derivada, bueno, en el caso unidimensional sería o bidimensional sería una derivada, la derivada de y con respecto a x, y, y si yo quiero subir o mejorar una métrica, pues busco la pendiente más alta, ¿sí? Con la cual me va a ayudar a subir más rápido esa métrica. Si yo quiero reducir la métrica, busco la pendiente, digamos, mm, más negativa, por así llamarlo, ¿no? La que me haga bajar lo más rápido, ¿sí? Ujú. Estos se conocen como los algoritmos tradicionales o algoritmos justamente que matemáticamente están probados que me van a llevar al mínimo o al máximo, ¿sí? Hasta ahí creo que todo el mundo los hemos implementado alguna vez, ¿no? Sí. ¿Cuáles, cuáles son los métodos heurísticos? Los métodos heurísticos van más al, a la exploración, digamos, más probabilística, pero de manera sistemática. Me explico. Eh, si yo tengo 1 billón de puntos que explorar, vamos a suponer que de ese billón yo tomo 100 puntos al azar y los evalúo. Y al momento de evaluarlos, yo digo, ok, ¿sabes qué? De los 100, 10 son relativamente buenos, todos los demás son muy malos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Con esos 10 que me quedan, yo puedo buscar combinaciones de esas, digamos, soluciones buenas o puntos buenos para ver si encuentro puntos más buenos. Y busco a través de combinaciones y también un poquito de manera aleatoria, muevo algunos puntos y genero otros 100 y repito el procedimiento hasta que logro alcanzar, ¿sí? Una de dos, o me acerco mucho a lo que ando buscando o después de cierto tiempo ya no estoy mejorando, ¿sí? Ya es imposible mejorar, ¿sí? Este algoritmo que les describí se conoce como algoritmos genéticos, ¿sí? Obvio, estoy omitiendo muchas cuestiones, pero más o menos así trabaja. Pero así como algoritmos genéticos, hay muchos otros algoritmos basados en heurísticas que hacen más o menos, bueno, estos se conocen basados en heurísticas, basados en población, donde yo genero diferentes puntos o muchos puntos, los evalúo y ya el cómo los combino es lo que hace diferente el método, ¿no? Y lo otro puede ser que me puedo ir por alguna otra cuestión basada, incluso le llaman bioinspirada, que como la colonia de hormigas, la colonia de abejas, que si la parvada de pájaros, que si el conjunto de murciélagos, bueno, hay un montón que si los zorros, que si el lobo, bueno, hay un montón, y lo van a ver ustedes, que de alguna manera mimetizando o copiando esquemas que hay en la naturaleza, nosotros los adaptamos a la parte de matemáticas y queremos ver cómo se comportan esos algoritmos para resolver algún problema.
La parte de heurística significa que prácticamente es, y podemos decir como una heurística, es como una corazonada o alguna idea que yo tengo sin que esté realmente basada una cuestión matemática o científica, ¿sí? Es decir, no hay garantía de que estos métodos funcionen. A veces logramos que funcionen y ya es ganancia, ¿verdad? Incluso se habla de, aparte de heurísticas, se habla de metaheurísticas, es decir, todavía tomando información más allá de una suposición, ¿sí? Y les digo, esto, porque probablemente se lo pueden encontrar en algunos artículos, hay varios artículos que prácticamente eso se dedica, ¿no? Eh, Hagan de cuenta que tienen un problema de mapping, ¿sí? Y este problema de mapping lo estructuran como un problema matemático que tiene una dimensión de 2 billones. Y entonces dicen, bueno, esta dimensión de 2 billones lo voy a atacar con algoritmos genéticos. O lo voy a atacar, y luego ya hacen un artículo y lo publican, ¿no? Y le dicen, mira, el mismo problema, pero ahora con el algoritmo del lobo. Órale, ya lo publican. Y lo comparan con los anteriores, ¿no? Ahora lo voy a utilizar con el algoritmo de la colonia de hormigas. Ahora el algoritmo de la colonia de abejas. Y así. ¿Sí? Y algunos tienen más o menos éxito, algunos funcionan mejor en ciertos casos, otros en otros. Pero a lo que les quiero decir es que este mundo de la exploración del espacio de diseño es un problema abierto, hay mucho, mucho, mucho que hacer todavía aquí, ¿sí? Cuando yo hice, mi tesis de doctorado, me tocó justamente ver esa parte de explorar el espacio de diseño nada más en las rutas. O sea, yo diseñaba rutas, ¿sí? Hagan de cuenta que para mí, imagínense que un paquete tenía que tomar la decisión si se iba al norte, al sur, al este o al oeste, ¿sí? Y esa decisión la tenía que tomar en diferentes puntos, ¿no? Digamos 10 puntos. Entonces, era 4 elevado a la 10. ¿Qué número es ese? Es un número muy grande, ¿no? ¿Cómo, cómo lo tenía que yo que explorar? Pues, obviamente utilizar un algoritmo de gradiente, pero lo que hice fue comparar un algoritmo de gradiente con un algoritmo genético, ¿sí? Con otro algoritmo heurístico y ver cuál funcionaba mejor en qué casos, ¿sí? Sí, Entonces, más o menos de eso se refiere esto, ¿no? Y hay mucho que hacer. Adelante. muy bien. Ahora pues vamos a ver lo que es el entorno de gráfico Y. Este pues es bueno, pues, en el artículo se aborda como una realización de un enfoque de gráfico Y en cada nivel de abstracción. Perdón, en cada nivel de abstracción. Esto indica que en cada nivel de la pirámide de abstracción es posible tener más de un entorno de gráfico Y, como se muestra en la siguiente figura. En esta figura se representa básicamente los últimos tres niveles, lo que es VHDL, Cycle Accurate y Back of the Envelope. Podemos ver aquí. Este y el más alto. Como quien dice, aquí se hizo una reducción de lo que es esta a solo estos tres, este de arriba y estos dos. Podemos ver que en cada nivel se pues hizo la realización de lo que es el gráfico, bueno, el enfoque en gráfico Y para el diseño de sistemas. Sí, Y esto, aquí, ¿puedes regresar tantito? Sí, miren, aquí, no, la otra, por favor, ah, la siguiente. Sí, se digan ahí, dice cómo lo hacen, ¿no? A través de MATLAB o matemática, ¿sí? El Cycle Accurate Simulator, ahí, por ejemplo, Omnet puede ser uno de ellos, System C puede ser otro de ellos, ¿sí? Y finalmente el simulador de VHDL, pues, lo que hacemos ahí en Vivado o lo que hacemos ahí en Model Sim. Sí, Model Sim es otro simulador que también entiende Verilog y te genera las simulaciones, ¿no? ¿No? ¿Nunca utilizaron Model Sim? no, yo no. Ok. Sí, digamos, la contraparte. De hecho, lo compró Siemens. Sí, Siemens ahora se hizo muy fuerte en la parte de simulación. Y compró, antes era Cuesta.
¿sí? Era un simulador que tenía su nicho ahí, parte de Verilog, HDL y todo ese rollo, y ahora ya lo compró Siemens. Y normalmente, si tú trabajabas con las herramientas de los FPGA de Intel, te venía con un simulador Cuesta Sim, el cual era igual, como un simulador igualito que utilizan en el de Xilinx, ¿sí? Era igual, ¿sí? Solo que este era un poquito más independiente, te compilaba el HDL, generaba un, un- un modelo ejecutable y te generaba las formas de onda. Sí, ya esas formas de onda, pues obvio que tú las veías, las analizabas y ya veías si estaba funcionando bien o no. ¿Sí? Muy bien. Esto es importante porque al final de cuentas son más o menos el camino que vamos a seguir. Creo que en la parte del simulador de VHDL, eso ya la tienen, bueno, esperaría yo que ya la tienen bien dominada. Yo me Ujú. concentraría en la parte de MATLAB, ¿sí? Y la parte de System C, o la de CQ Accurate Simulator, ¿sí? Que incluso esa la podemos conectar con el System Verilog, ¿sí? Que es vamos a ver más adelante que también otra de las cuestiones de modelar es que queremos verificar, aunque ahorita digamos que esa parte la voy a dejar un poquito de lado, ¿no? Ya más adelante platicaremos todo lo de verificación. Mm, Adelante. Muy bien. Eh, Vamos a tener lo que es la trayectoria de diseño. Al tener más de un entorno Y en los distintos niveles de la pirámide de abstracción, estos formarán las mentadas pilas o stacks de entorno Y. Estas pilas llevan a una trayectoria de diseño en la cual los diseñadores pueden modelar arquitecturas y aplicaciones en varios niveles de detalle, como se muestra en la siguiente figura. Aquí podemos ver que en cada nivel hay un entorno Y en el cual pues los diseñadores trabajan para tener una trayectoria y tener un modelo más preciso. Esta trayectoria como resultado lleva un refinamiento progresivo del espacio de diseño de arquitecturas embebidas programables. Esto es que, pues sí, se va refinando tanto el diseño que vamos a ser más precisos a la hora de diseñar. Efectivamente, como marca la pirámide, conforme bajamos, ahora sí que el modelo es más completo, es más complejo y se tarda más en ejecutar, ¿verdad? Ok, adelante. Aquí vamos a tener una comparación de lo que es el Golden Point y lo que es, pues sí, la trayectoria de diseño con pilas de gráfico Y. Como podemos ver, esta lleva pues sí, a un diseño preciso, pero tiene muchas como, desventajas, ya que nos puede llevar a errores inesperados o a simplemente que no nos funcione nuestro diseño. En cambio aquí pues tenemos tantos niveles y se trabajan tantas veces en gráfico Y que vamos a tener datos más precisos y una menor probabilidad de que nos falle. ¿Podemos verlo? El mapeo, como ya lo había comentado el doctor, la construcción. La construcción se refiere a la condición de una instancia de arquitectura programable para que ejecute una aplicación particular. Esto da lugar a un programa que provoca la ejecución de una aplicación en la arquitectura programable. Como ya nos había comentado el doctor, pues sí, básicamente es que una aplicación sea implementada o más bien construida en lo que es nuestra arquitectura mediante Fíjate que síntesis. sí utiliza la palabra acondicionada, ¿verdad? Es Ujú, justamente una adecuación, ¿sí? De mi aplicación a la arquitectura, ¿verdad? ujú. Acondicionamiento, adecuación, implementación. ¿Qué más dijimos, Alejandra? Correspondencia. Respondencia. Ujú, muy bien. Ujú. Y también vamos a tener lo que es el concepto del ajuste natural. En la correspondencia o bien en la adecuación, en el contexto del enfoque gráfico Y decimos que existe un ajuste natural si el modelo de cálculo utilizado para especificar aplicaciones coincide con el modelo de arquitectura. Eh,
Arquitectura utilizada para especificar arquitecturas y los tipos de datos utilizados en ambos modelos son similares. Ahí como que me faltó una coma ahí, una disculpa. Pues sí, lo que nos dice el ajuste natural es que va a haber cierta coincidencia tanto en nuestra aplicación como en la arquitectura que vamos a estar trabajando. Cuando decimos que la aplicación... Ay, No, iba a no, decir... continúa, ahorita doy el ejemplo. Cuando decimos que la aplicación se ajusta naturalmente a la instancia de arquitectura, queremos decir que, una, la instancia de arquitectura proporciona al menos primitivas similares a las utilizadas en la aplicación. 2. La semántica operativa de la instancia de arquitectura al menos debe coincidir con la semántica operativa de la aplicación. Y 3. Los tipos de datos utilizados en la aplicación deben coincidir con los tipos disponibles en la instancia de arquitectura. Bueno, aquí hago una pausa, doctor, nomás para preguntarle acerca de las primitivas. No sé Sí, si... mira, las primitivas normalmente, mm, a ver, una primitiva, por ejemplo, un FPGA, vienen siendo las LUTs. Las LUTs o los lookup tables son, son las primitivas. Esas LUTs te permiten implementar lo que le llamamos nosotros funciones booleanas. ¿Sí? ¿Sí entendemos eso? Sí. ¿Ok? Entonces, cuando decimos primitivas es como que el nivel más bajo que voy a estar utilizando. Otra primitiva es justamente los bloques RAM o incluso ya cuando mezclas los LUTs con los bloques donde ya tienes un flip-flop y demás. Eso serían la parte, los bloques lógicos, ¿no? De un FPGA. Y si te fijas, cada, digamos, familia de FPGAs tiene diferentes maneras de implementar una loop, ¿no? Hay unos que tienen loop de 4 variables, otros de 3 variables, otros de 5 variables, etcétera, ¿verdad? Entonces, esas serían las primitivas, ¿verdad? En algunos casos, si eso empata justamente como tú lo estás haciendo, ¿sí? Pues sería, digamos, directo y sería así como dicen aquí, un ajuste natural. Muy ¿Verdad? bien. También... Voy un poquito a otra tecnología. Imagínate que tú estás haciendo un algoritmo y lo estás trabajando en 8 bits. Entonces tú dices, ok, lo voy a implementar en un procesador de 8 bits. Perfecto, queda natural. Pero ¿qué tal si tú dices, no, mira, mi aplicación es 16 bits, o yo estoy considerando los datos de 16 bits y tengo un procesador de 8 bits? Ya no es un ajuste natural. Voy a tener que hacer algunas cuestiones para implementar eso en 8 bits, ¿verdad? O al revés, tengo una arquitectura de 64 y tengo un procesador de 32. ¿Sí? O perdón, tengo un algoritmo de 64 bits y tengo una arquitectura de 32 bits. ¿Sí? O al revés, yo estoy pensando en algoritmos de 8 bits y mi arquitectura es de 32. Entonces, a lo mejor está sobrada, pero no hay una implementación natural, no hay un ajuste natural. Con eso de decir que estoy sobrado, quiere decir que tengo capacidad para procesar 32 bits, pero nomás proceso 8, ¿verdad? Entonces, estoy sobrado. ¿Sí? No sé si quede claro más o menos esta parte de la parte de la instancia de la arquitectura. Sí, Y, es que se me estaban confundiendo con el tercer punto, lo que era los tipos de datos. ahorita voy para allá. ¿Sí? Ajá. Eh, Luego viene la semántica operativa. ¿Sí? La semántica operativa vendría siendo más o menos el cómo funciona o cómo se establece, digamos, esa relación entre los pasos que voy a seguir en mi arquitectura. Es decir, qué bloque entra a trabajar primero, cuál después, y si chocan o no chocan, esa es la parte, digamos, semántica del orden de cómo seguirían esta operación, ¿sí? Y otra vez, ese orden me da cierto significado, ¿verdad? De que si yo, o sea, otra vez, no es lo mismo que yo derive y luego multiplique, que luego multiplique y luego derive, o sea, a lo mejor por ahí puede cambiar algo, ¿no? Y luego viene el tipo de datos. El tipo de datos viene siendo justamente, otra vez, eh, si yo tengo datos justamente eh, de 32 bits o de 64 bits, ¿sí?
que es justamente los que deben estar disponibles en la instancia de la arquitectura. Es más o menos lo que platicaba yo con la instancia de la arquitectura. Aunque aquí la parte de las primitivas es porque tú tienes operaciones de ese tamaño, ¿verdad? Y acá sí es más que nada lo que trabaje pues tu algoritmo. Oh, ¿Sí? ya. Ujú. ¿Sí? Acá ve lo que dicen los tipos de datos disponibles, ¿no? Y nos podemos incluso mover a otro espacio que no sea números, ¿no? Por ejemplo, si mi arquitectura, es decir, a través de maneja, imagínate, eh, cadenas de caracteres. Y si los maneja como cadenas de caracteres en C++ o no tengo C++, lo trabajo en C. O si me permite trabajar esquemas más complejos, por ejemplo, de Python, ¿sí? Donde puedo agarrar, ¿sí? Hasta tensores y demás. O, ¿sabes qué? Tengo nada más vectores, ¿no? En C. Ujú. Esa es también la cuestión que puedo estar jugando, ¿no? Si hay un ajuste natural o no. Oh, muy bien. Y me explico, ¿no? Por ejemplo, porque esto lo podemos ver, no necesariamente tiene que ser hardware. Por ejemplo, si tú estás trabajando, estás programando para un GPU y vas a utilizar el lenguaje CUDA. ¿Sí? El lenguaje CUDA utiliza, digamos, puedes trabajarlo en Python, Fortran, en C++, ¿no? Y tú puedes decir, ok, CUDA ya trae, digamos, elementos de procesamiento que te permite manejar tensores. Tú dices, ah, mira, un tensor, por si no saben, es, digamos, un arreglo, digamos, de tres dimensiones. Tenemos X, Y y Z. ¿Sí? Es como un cubo. ¿Sí? Entonces yo meto un cubo de datos, ¿sí? Imagínense que cada punto del cubo, ¿sí? O tiene otros cubitos que son justamente datos y todos, ese cubo de datos se procesa al mismo tiempo. Es decir, yo estoy procesando cubos de datos que son bloques de datos justamente de manera constante, ¿sí? Eh, y eso es justamente el tipo de dato que ya tiene CUDA, cosa que si tú lo quisieras hacer en un FPGA, también lo puedes hacer, también te puede manejar el mismo volumen de procesamiento, pero no tienes una herramienta que maneje el tipo de datos de tensor. Tendrías tú que generarlo en hardware. No sé si me explique. Bien. ¿Sí? Sí. Entonces, esas son justamente, digamos, las cuestiones que estamos platicando aquí, ¿verdad? Muchas veces dices, ok, sí, tengo esta herramienta o es más rápido acá, pero oye, por la facilidad me voy por esta otra herramienta, ¿no? Por ejemplo, me voy a ir con CUDA, trabajado en Python, porque no quiero batallar, ¿sí? Porque es más, ni sé cómo se implementa en C, es más, ya no me acuerdo de C. Hay gente que así trabaja, ¿no? Ujú. Y aquí lo importante es que resolvamos el problema, ¿sí? ¿No? Ahora sí que no importa el cómo, ¿verdad? Va a llegar un momento donde a lo mejor sí, uno de los requerimientos sea, ¿sabes qué? Sí lo tienes que bajar en un FPGA. Ah, ok, entonces ya tendré que seguir otro camino, pero fue porque los requerimientos hacia allá me llevaron, ¿verdad? Ya la decisión del diseño, o sea, cuando yo estaba explorando el espacio de diseño, un requerimiento me obligó a seguir un camino. ¿Sí? Ujú. Sí. Perfecto, adelante. Bueno, y por último vamos a ver, bueno, vamos a ver el diseño de procesadores. El análisis cuantitativo se volvió una técnica estándar para diseñar procesadores de propósito general, ayudando a tomar decisiones equilibradas entre hardware, software y compiladores. También teniendo en cuenta la compatibilidad natural entre el lenguaje C y las arquitecturas Loadstore, abrió paso a facilitar la exploración y optimización mediante el enfoque de gráfico Y para tomar decisiones de diseño con precisión. Esto como resultado, los diseñadores, en vez de diseñar desde cero, utilizan y optimizan herramientas existentes para desarrollar arquitecturas eficientes. Bueno, diseñar. Eh, Aquí también, pues, me tambaleó poquito esta parte del artículo, ya que el artículo lo abordó con muchos ejemplos, como que lo puso implícito en, pues, en
Lo que tomé aquí fue lo que más o menos entendí con tantos ejemplos que nos dieron. No sé si está bien esta parte, doctor. Realmente. Sí, es donde ponen un ejemplo de un procesador, ¿no? Sí. Pusieron la de... Pues en sí pusieron varios. Ay, y ese fue el doctor. Bueno, doctor. Perdón, estaba muteado. Ya. Sí, les comentaba que esto habla de la parte 6, que es la parte 6 del artículo, habla de las arquitecturas complejas llamadas procesadores basados en un set de instrucciones, o también en el argot de arquitectura de computadoras lo conocemos como las ISAs, las arquitecturas basadas en un set de instrucciones. ¿Sí? Y bueno, normalmente tenemos un conjunto de primitivas, que son justamente este set de instrucciones, con el cual nosotros, digamos, es parte de mi arquitectura. Yo tengo un programa en C y el mapeo, o en este caso la correspondencia, la hace un compilador de C, en este caso el GNU GCC. Entonces, agarramos los programas de C y vemos cómo por ejemplo, la función x igual a 5, cómo se traduce a un lenguaje ensamblador. ¿Sí? Entonces, x igual a 5 puede tomar diferentes matices o diferentes implementaciones dependiendo del set de instrucciones. Puede ser que lo haga en una instrucción, en dos instrucciones, en tres instrucciones, en cinco instrucciones. ¿Sí? Y ahora yo digo, mira, x es igual a y, al elemento 5 del arreglo y. Eso cómo se traduce en instrucciones del lenguaje máquina, ¿verdad? O del ensamblador, ¿sí? Es básicamente esa parte. Y por ahí venía, no sé si la tienes aquí en tu presentación, el gráfico Y en la construcción del MIPS. Era de la parte de ya de esta parte, ¿verdad? Del diseño de Sí, procesadores. No, esta no la puse, pues por lo mismo de que como que me tambaleó poquillo. sí, es justamente eso que, imagínate que tú dices, ok, yo tengo un compilador, o existe un compilador, que ya es bien conocido, que es el GCC, Ujú. que es el GCC, y ese me genera ciertas instrucciones. Ahora, imagínate que tú quieres construir una arquitectura que ejecute de manera eficiente esas instrucciones. Entonces, tú dices, ok, ya tengo estas instrucciones, ahora yo puedo implementarlas de diferentes maneras. Una implementación que sea más rápida, una implementación que sea más eficiente en energía, una implementación que incluso tenga, no sé si ustedes hayan visto lo que es el pipeline, que tenga 4 etapas de pipeline, que tenga 8 etapas de pipeline. Sí, sí, ¿saben lo que es el pipeline en un procesador? Sí, bueno, Yo no, volumen. yo no. Ah, normalmente los procesadores, digo, uno piensa que ejecutan una instrucción en cada ciclo de reloj, pero realmente existe como si fueran, ¿qué te diré? Una línea de producción. Es decir, mientras, bueno, existen 4 etapas para ejecutar una instrucción. Lo que es el fetch, bueno, por lo menos 4 en una ARM. El fetch, el decode, el execute y el store. El fetch es el momento cuando el procesador va por la instrucción a la memoria de programa y la trae, ¿sí? Es decir, trae desde la memoria de instrucciones, la deja en un registro para ser analizada en el procesador. La otra etapa es el decode. A través de ese código, ahora decodificamos la instrucción y entendemos qué es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Una vez que decodificamos, la siguiente parte es la de execute, que ejecutamos la instrucción. Si hacemos una operación, una
multiplicación, suma, resta, XOR, AND, etcétera. Esa es la ejecución. Y después el store, el resultado lo volvemos a llevar a memoria, o lo ponemos en un registro, o lo ponemos donde tenga que ir. Entonces, esas 4 etapas, yo puedo, como que dice, multiplexarlas. Y entonces, mientras yo esté haciendo para una instrucción el fetch, para otra instrucción estoy haciendo el decode, y para otra instrucción estoy haciendo el execute, y para otra instrucción estoy haciendo el stop. De tal manera que yo estoy ejecutando, como mi pipeline es de 4, estoy ejecutando al mismo tiempo 4 instrucciones, solo que una está en diferente etapa que otra, ¿sí? Y es como te digo, como una producción en serie. Empieza una en la primera etapa, termina esa etapa, entra otra, y la que teníamos continúa a la siguiente, y así nos vamos, ¿sí? Ese es lo que se conoce como el pipeline. Entonces yo puedo decir, ok, voy a tener un pipeline de 4, puedo tener un pipeline de 8, ¿sí? Eh, Dirían ustedes, bueno, ¿y por qué divido la ejecución en etapas? ¿Tú sabes justo, o tú, Alejandra? No, yo no. No. Bueno, normalmente en los diseños digitales, ¿sí? Recordar que los queremos hacer síncronos. Es decir, normalmente tenemos una implementación lógica, una combinación de compuertas, y después el resultado de esa combinación de compuertas se guarda en un flip-flop o en una memoria temporal, en un registro, ¿sí? Lo que se tarda, dependiendo de qué tan compleja es esa cuestión lógica, es lo que se tarda, o tenemos retardos de ejecución de la parte lógica. De tal manera que si es muy compleja, probablemente se tarde mucho tiempo desde que yo pongo las entradas hasta que genero una o más salidas, ¿sí? Si eso es muy complejo, vean que entonces se va a tardar mucho. Y si se tarda mucho, yo no puedo trabajar a una velocidad, a una frecuencia de reloj alta. Tendré que trabajar a una frecuencia de reloj baja. Por eso una de las cuestiones que medimos cuando implementamos en un FPGA es, ¿cuál es la velocidad de reloj que soporta mi algoritmo o mi implementación? Mira, son 100 MHz, son 70, son 50. ¿Cuál es mejor implementación? La de 100, porque es más rápida. Quiere decir que eh, las etapas son más cortas, ¿sí? Otra cuestión que puede suceder, si yo tengo algo que ya es muy largo, lo que voy a hacer es que meto registros en ciertas etapas, o es decir, divido, digamos, la duración, o lo que tiene que viajar, lo voy dividiendo de tal manera que son tramos más cortos. Ahora, digamos que tengo un retraso porque tiene que pasar una etapa, luego la otra etapa, luego la otra etapa. Eso se conoce como latencia. Pero a final de cuentas, entre etapa y etapa, yo puedo trabajar con una frecuencia de reloj más alta, ¿sí? Lo cual mejora justamente el desempeño de mi sistema. No sé si quede claro esa parte. La vuelvo a explicar. Ay, ¿Sí? pues sí, sí quedó más claro. Es que como que yo tenía la idea de que pipeline era pues lo que eran las arquitecturas en paralelo, pero ya vi También, que una arquitectura en paralelo es justamente un pipeline. O sea, hoy, tienes una y otra con la idea de hacerlo más rápido, ¿verdad? sí, sí, sí. Oh, ya. ¿Sí? Entonces, como quien dice, una pipeline es como quien dice la realización de una arquitectura en paralelo. Por una parte, sí. De hecho, si te fijas acá lo que estamos diciendo en un procesador, cuando Ujú, tenemos un pipeline de 4, es que de manera paralela yo estoy ejecutando 4 instrucciones. ujú, ¿Sí? ya, ¿Sí? ya, Entonces, sí, tiene que ver con esa parte, pero no te vayas con que pipeline significa paralelo, no siempre, ¿eh? ok, muy bien, muy bien. Ok. Bueno, eh, Entonces, justamente lo que estamos platicando acá, regresando otra vez al tema del diseño de procesadores, ujú, justamente tenemos un set de instrucciones y queremos ver justamente cómo podemos mejorar para un conjunto de aplicaciones, ¿sí?
ahora sí que mi diseño del procesador. Para esto ven una cuestión interesante. Yo decido qué aplicaciones van a correr en mi procesador y lo optimizo para esas aplicaciones. Si yo no tomo las aplicaciones en cuenta, o no hay una aplicación que vaya yo a ejecutar que la esté tomando en cuenta para el momento de diseño, pues no va a ser una implementación efectiva. A lo mejor la puede ejecutar, pero no de manera efectiva porque desde el diseño no la tome en cuenta, ¿verdad? Ya. Sí, cuando hablamos también de procesadores de aplicación específica, hablamos justamente, y da el ejemplo aquí, por ejemplo, de algoritmos de video, por ejemplo, un JP, un H262 o un MP1, donde a final de cuentas vamos haciendo un barrido de una imagen y vamos haciendo ciertos cálculos y demás, ¿no? Y eso, otra vez, lo podemos implementar en cualquier arquitectura, o en este caso están diciendo, ok, vamos a hacer o vamos a diseñar una instrucción, o cómo quedaría esa instrucción, que se conoce como la instrucción es VLIW, o Very Long Instruction Word, es decir, agarro una palabra o un conjunto de datos grande y sobre eso ejecuto yo, digamos, alguna función. Por ejemplo, una codificación, tal vez estoy sacando un promedio, tal vez estoy sumándole un valor, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Y es, digamos, a lo que se refiere estas dos cuestiones, ¿no? Una como diseño un procesador genérico o de propósito general, y ahora como diseño un procesador de propósito específico o de aplicación específica. Es decir, digamos, un procesador que se va a dedicar a procesar videos o procesar imágenes. ¿Sí? Ujú. Pues otra vez tengo yo mi carta Y, ¿sí? Donde tengo conjunto de aplicaciones, una propuesta de arquitectura y cómo la conjuntamos, ¿verdad? Ujú. ¿Sí? Probablemente digas, ¿sabes qué? Para manejar el video, ¿sí? Ocupo, no sé, registros de 16 bits o de 32 bits, o sabes qué, de 64. Entonces, tu arquitectura que originalmente tenía cierto volumen de datos, a lo mejor lo tienes que expandir, ¿sí? O incluso, ¿sabes qué? Estoy utilizando una memoria de ocho bits, o tiene registros de 8 bits, pero no, yo quiero utilizar o leer de un jalón, ¿sí? 32. Entonces, ¿cómo configuro la memoria para traerme en un ciclo de reloj esos 32 bits? ¿Sí? Oh, Ese ya. sería justamente adecuación que estaría haciendo yo, ¿sí? Ujú. Muy bien, muy bien. Ya. Y prácticamente ahí termina, ¿no? Sí, ya nomás sería la conclusión, pero no sé si quiere que la Adelante. mencione. Sí. Bueno, ya como conclusión, el artículo en el artículo se cree que en el enfoque de gráfico Y se presenta una metodología general y sólida para diseñar arquitecturas de sistemas embebidos programables. Esto se refuerza por el hecho de que la metodología ya ha influido en otras investigaciones en el diseño de sistemas embebidos, aunque todavía existen algunos problemas de investigación difíciles de resolver, especialmente realizar asignaciones en niveles altos de abstracción. Esto es lo que ya había comentado, bueno, se había comentado acerca de la exploración. Y también otra conclusión sería que se cree que los nuevos sistemas en un chip requieren nuevos modelos arquitectónicos, nuevos modelos de aplicaciones y técnicas de asignación. Sí, incluso en ese momento apenas pues estaban asomando en el 2002 las redes en chip. ¿Sí? Eh, bueno, les voy a platicar más o menos. Antes, en los 80s, eh, normalmente todo se hacía a mano. ¿Sí? Tú quieres hacer un chip y pues tú decías, mira, pues esta es la lógica, aquí están las compuertas, aquí están los flip-flop, aquí está esto, aquí está lo otro, aquí está aquello, y lo junto y diseño mi chip, ¿no? En los 90 empezaron a darse cuenta que así como en software podemos reutilizar software a través de funciones, podemos reutilizar bloques de procesamiento y nacieron lo que son los IP cores. Es decir, un bloque que tenía una interfaz estándar
donde tú podías inyectar los datos, te los procesaba y luego ya te los daba, ¿no? Entonces dijeron, ok, entonces puedo pegar estos bloques IP para construir algo más grande. Y en la década de los 2000 dijeron, ok, vamos a tratar de integrar, en lugar de utilizar una tarjeta, un chip con una tarjeta, vamos a tratar de meter todo lo que yo pueda de ese sistema en un chip. Y nació el concepto de sistema en chip, donde toda la parte del sistema estaba integrada en un chip. Y es decir, teníamos diferentes funciones implementadas en diferentes bloques IPs y todas esas interconectadas a través eh, de una herramienta de interconexión o una matriz de interconexión, llámese bus de alta velocidad, de baja velocidad, un conmutador, un ruteador o una red en chip, ¿sí? Pero al inicio era simplemente un bus, ¿sí? Y ahí conectábamos todo en el bus y todo ese bus o todo el sistema era controlado por un procesador. Hasta ahí, en los 2000, todo bien. Pero resulta que esto fue, digamos, muy exitoso y empezaron a darse cuenta que, pues, bueno, también acuérdense que se fue mejorando la tecnología de semiconductores y los transistores cada vez eran más pequeños, entonces el área que ocupaban los sistemas cada vez era más pequeña, de tal manera que pudimos integrar más cosas o cuestiones o sistemas más complejos dentro de un chip. ¿Esto qué me llevó? A que ya teníamos o sistemas en chip, no nada más con un procesador, sino con múltiples procesadores y con múltiples IP cores, lo cual complicó la interconexión. Ya el problema no era de, de cálculo o de cómputo, teníamos el poder de cómputo, pero digamos que los buses no me daban el ancho de banda necesario para tener una interconexión eficiente, y lo cual deterioraba el desempeño de los sistemas. De ahí que se pensó en hacer la misma solución que se hizo en las redes tradicionales. En lugar de tener un bus compartido por todos, utilizamos lo que eran conmutadores o enrutadores, es decir, una red basada en paquetes, la cual podemos estar multiplexando de manera estadística la información que viajaba en esos paquetes. Y de ahí nació el concepto de las redes en chip. Pues resulta que con esto, estamos hablando de la época de los 2000, fueron muy exitosos en los 2000, en los 2010, ¿sí? Todo el 2010 al 2020, éramos felices con las redes en chip. Es así que nos dimos cuenta que ya los diseños que podemos nosotros implementar en un pedazo de silicio puedan ser muy complejos, pero, y quien se dio cuenta pronto de este problema fue Intel. Intel, no sé si ustedes sepan cómo funcionan ¿cuál es la diferencia de un i3 a un i5, un i7 a un i9? Prácticamente el diseño es el mismo, pero cuando diseñan en un oblea, obvio, entre más grande, entre más área tenga, ¿sí? La probabilidad de que caiga una imperfección en una área del chip va creciendo conforme tú vas haciendo el área más grande. De tal manera que lo que vio Intel es que de repente, conforme el diseño era más grande, algunos núcleos tenían imperfecciones, con lo cual no funcionaban bien ciertos núcleos. Entonces dijo, ok, si tiene muchas imperfecciones, es decir, pues nomás me funcionan 2 o 4 procesadores, pues voy a tener lo que le llaman i3. Si ya me funcionan más procesadores, pues le voy a llamar un i5. Y si más, un i7. Y si me funcionan todos, me salió perfecto, es un i9. Pero el diseño es el mismo. Y lo único que hacen es que cuando algo está funcionando mal, digamos que lo queman o lo destruyen, de tal manera que parece como si estuviera desconectado del sistema principal. Y así es como Intel genera siempre i9, pero digamos que nos vende i9 defectuosos y les llaman i3, i5, i7, etcétera. ¿Está bien eso? Sí. Entonces, Yo no sabía. entonces el detalle fue que, ok, ahora tenemos diseños muy grandes, porque las redes en chip me permiten interconectar diseños muy grandes, pero tengo el problema de las imperfecciones, es decir, al momento de fabricar,
es más difícil fabricar algo perfecto, por así llamarlo. ¿Cuál fue la solución? ¿Sí? Y con esto me estoy hablando del 2015 a la fecha. Ahorita existe algo que se llaman los chiplets. ¿Qué es un chiplet? Es decir, tengo un diseño, así como los cores, a lo mejor son más cosas, no nada más una sola función, pero son más cosas. Pero en lugar de tener un chip grandote, agarro pedacitos de chip pequeños y ahí tengo cierta lógica. Puede ser algunos procesadores, algunos bloques IP, parte de la red en chip. Y lo que hago es que ahora utilizo un interconector de chiplets, es decir, imagínense que yo tengo cuadritos con diferentes funciones y ahora los conecto entre ellos. Y los puedo conectar no nada más en 2D, sino en 3D, es decir, de manera vertical u horizontal. Y eso se conoce justamente como diseño basado en chiplets, que ahora los procesadores Intel, ¿sí? Incluso los FPGAs ya lo traen, ¿sí? Los nuevos, esa es, digamos, la nueva tendencia de diseño electrónico, ¿sí? Y les platico esto porque a final de cuentas, eh, nuestro enfoque o nuestro modelado no cambia tanto. O sea, a final de cuentas tenemos que empezar con un modelo como si todo eso estuviera conectado o fuera implementado en un solo chip. Y tal vez en algún momento vamos a tener que empezar a meter en nuestro modelo que esto ya existe en un chiplet, este existe en otro chiplet, este existe en otro chiplet, y puede ser que los chiplets tengan diferentes dominios de reloj, es decir, trabajar a diferentes frecuencias, ¿sí? Y la pregunta es si ahora cómo los interconecto y cómo hago que funcionen y cómo se sincronizan, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Vean que, eh, y el problema sigue siendo, quiero diseñar un sistema complejo, ¿sí? Si no existieran estas metodologías, imagínense cuántos errores tendrían los procesadores de Intel, ¿sí? Cuántas iteraciones tendrían que hacer hasta que le atignen, ¿sí? Créanme que ellos no, pues no andan viendo a ver si les va a salir o no les va a salir, ¿verdad? Tienen una metodología que los hace diseñar o llegar justamente a un diseño casi perfecto, ¿sí? Esa metodología, esa parte de la metodología son las que vamos a estar trabajando, ¿sí? De cómo empezamos a modelar sistemas ahorita simples y después sistemas cada vez más complejos, ¿sí? Y como les dije, a final de cuentas, con la parte o esta parte de la maestría, les va a servir a ustedes para que si de repente encuentran un sistema muy complejo, pues vean que ya tienen una metodología que lo primero que les va a decir es, empieza con un modelo de alto nivel y ve bajando poco a poco, hasta que vayas metiendo detalles, 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 vas tomando decisiones de diseño, pero hasta que vas entendiendo también cómo va funcionando hasta cierto punto tu diseño, ¿no? Eh, y por eso vamos también a analizar, y les digo, es el siguiente artículo, que creo yo, no me acuerdo si lo tienen que hacer para el miércoles o para el jueves, ya no me acuerdo. Eh, la idea es de que otra vez que lo lean, ¿sí? Preparen una presentación, porque bueno, ese es ahora sí que ese es más nuevo, eso lo publicamos en el 2023 si mal no recuerdo, en enero del 23, entonces está relativamente reciente, pero se explica justamente esta metodología aplicada a un problema de comunicación, ¿sí? Que sería interesante que lo analizáramos, porque al final de cuentas, como les dije, ustedes tienen que dominar las tres partes, ¿no? La parte algorítmica o de cómputo, la parte de comunicación y la parte de control, ¿sí? Son las tres partes que lleva toda implementación. Cálculos, comunicación y control, ¿sí? Muy ¿Hasta bien. aquí alguna duda, pregunta? Mm, De mi parte, no. ¿No? Eh, Ale, No, creo que tampoco. ok. Eh, nada más por último, justo de, o ya con todo esto, porque al final de cuentas ahora sí que les aventé la tarea sin explicarles de qué iba, pero ¿qué idea tienes de este curso?
¿Qué, Mm, qué piensas que vas a aprender? yo pienso que nos está dando las herramientas para nosotros tener las metodologías para hacer nuestros propios diseños programables. Porque, por ejemplo, bueno, yo lo veo así porque, un ejemplo, cuando estaba otra vez haciendo lo de mi tesis, Ajá, yo no supe ni cómo empezar, yo nomás lo iba haciendo sobre la marcha y a la hora de la hora no me daba y eso me retrasaba mucho. Entonces, pues yo siento que este curso realmente es para eso, para, una, empezar a hacer, ¿cómo se llama? Sistemas, bueno, arquitecturas más refinadas y ir yendo paso a paso como es su metodología. sí. Sí, y una de las cuestiones que esto te digo, eh, vamos a tratar de empatarlo con el curso siguiente, que es verificación, es que cuando tú tienes modelos a diferentes niveles, vas a poder tener, por ejemplo, imagínate un modelo que ya llegaste hasta abajo y tienes una implementación de una transformada de Fourier. Vas a tener un modelo justamente con el cual vas a comparar tu implementación en Verilog, que te dé exactamente los mismos números que te da este modelo que a lo mejor es preciso a ciclo de reloj, ¿sí? Ujú. Pero después resulta que eso ya lo verificaste, ya empató, pero tú tienes un sistema donde la transformada de Fourier es un pedacito de todo un sistema. Entonces, vas a tener que ir subiendo, ¿sí? En capas de abstracción hasta que quieras verificar que todo el sistema está funcionando. Y cuando tú tienes un modelo a alto nivel y dices, aquí son los números yo le meto estos datos y estos son los números que me arroja este modelo. Pues ahora ya cuando tengo mi implementación, le meto esos mismos datos y verifico justamente que me den esos mismos resultados. Entonces, si se digan, y va a ir muy de la mano la parte de modelado de la parte de verificación. Ahorita nos vamos a concentrar en metodologías de diseño, ¿sí? Enfoques, vamos a ver incluso, bueno, les voy a poner ahorita una tarea que es eh, para el día de mañana, hacer una lectura de los primeros dos capítulos del libro de Dali no, perdón, de Gasky, de Gasky, donde habla otra vez de metodologías de diseño, ¿no? Ahorita se los voy a poner, y ahí no van a preparar presentación, nada más que quiero que los traigan frescos porque yo voy a hacer una presentación donde se tocan esos temas, ¿sí? Y ustedes más bien le den una leída para que también salgan las dudas y las podemos, tengamos, digamos, de qué discutir, ¿no? De qué platicar y, y de qué hablar la siguiente clase. ¿Sí? Muy bien. Alejandra, en tu caso, ¿tú ¿cómo ves el curso? ¿Qué crees que vas a aprender después de todo esto y de lo que platicamos ahorita? Igual como dijo justo sobre las metodologías para diseñar, para programar los sistemas embebidos y aparte con lo que usted dijo para después de eso ver la comunicación y el control sobre el sistema que estemos diseñando. Sí, muy bien. Miren, hay una cuestión también muy interesante. Esta parte del modelado eh, realmente no la hacen los diseñadores de abajo, ¿sí? Esta parte del modelado normalmente la hacen unos diseñadores, digamos, un poquito más avanzados, ¿sí? Porque ya entienden más de interacción de varios componentes y se conoce como más bien como una visión a nivel arquitecto o arquitectónico, ¿sí? Es decir, ustedes están ahora sí que moviéndose de ser el diseñador que nomás le dicen, ocupo este bloque IP, estas son sus entradas, estas son sus salidas, ¿sí? Y haz que funcione, ¿verdad? A un esquema de, ocupo un sistema que haga esto, ¿sí? Entonces ya tú tienes que decir, ok, este sistema debe tener estas partes, se tiene que comunicar así. Entonces es una visión más a nivel arquitecto, ¿sí? Más a nivel sistema. Entonces, probablemente no siempre vayan a trabajar a ese nivel, pero es importante que conozcan ese nivel porque probablemente ya sean, si ustedes siguen siendo diseñadores digamos, a nivel bajo,
tienen que comunicarse con ese arquitecto. Y pues se utiliza, digamos que cierto léxico, ciertas cuestiones que, sobre todo en cuestiones de desempeño, ¿sí? Que ustedes tienen que dominar y entender para saber cómo modificar su diseño. Y la otra es de que pues esperamos que a final de cuentas, que ya con la maestría, ustedes sean gentes o diseñadores un poquito más independientes, donde se les puede decir, tal vez no todo el sistema, sería deseable, pero por lo menos una parte del sistema, un subsistema que digan, ok, este subsistema se lo encargo a Alejandra, este subsistema se lo encargo a Justo, y lo que voy a estar revisando, a lo mejor yo o el doctor Salvador, como arquitecto del sistema, es, ok, platícame cómo lo piensas resolver, ¿sí? A ver, muéstrame tu arquitectura, cómo llegaste a esa arquitectura, qué ventajas va a tener, ¿sí? ¿Qué problemas va a tener? Incluso la parte de los modelos me permiten detectar cuellos de botella, etcétera, ¿verdad? Y esa es la idea justamente de este curso principalmente. Obvio que se enlaza con el otro de verificación, donde la parte de verificación es, digamos, dentro del esquema del diseño electrónico, es otro rol. Tenemos, ahorita ya hablamos de 3 roles por lo menos. El primero, que era el diseñador, digamos, de bajo nivel, el que, digamos, diseña en HDL. Tenemos el arquitecto que tiene la parte del modelo, se entiende cómo implementar en diferentes opciones, en diferentes tecnologías, ¿sí? Y el verificador, que puede que no conozca nada de HDL, puede que no conozca nada de arquitectura, ¿eh? Son roles completamente diferentes. Yo creo que el más completo es el de arquitecto. Y si se fijan, aquí estas cuestiones de repente son muy abstractas. Voy a tratar de que todo esto que veamos de manera abstracta, por lo menos darles varios ejemplos para aterrizar y que tengan ustedes muy claros los conceptos. ¿Sí? Si alguna vez algún concepto todavía no queda muy bien, por favor díganmelo para irlo aterrizando, ¿no? Muy bien. Perfecto, pues si no hay nada más, cerramos por el día de hoy. Sí. ¿De qué Sí, dejo de compartir? ajá, y nos vemos mañana. Mañana no sé si, bueno, Alejandra dices que tú sales a las 6, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de que sea a las 6 también. Sí, doctor, si no, solo me avisa antes. Sí, no se Bueno, preocupe. nos avisa. Voy a tratar de que sea a las 6, a menos que me pongan una reunión o algo extraordinario, lo movemos a las 5, pero ahorita tentativamente empezaríamos pues a las 6. Ah, otra de las cuestiones. eh, Esta semana salgo de viaje y la siguiente semana voy a estar fuera. Eh, lo único que implica es que pues vamos a seguir trabajando de manera remota. Eh, la siguiente semana, esta semana todavía trabajo en el mismo uso horario, no habría problema. Pues la siguiente semana sí voy a Baja California y es otro uso horario. Yo esperaría que no se me cuatrapeen los horarios y sí me conecte bien. Pero por cualquier cosa nos estamos mandando mensajitos para recordarnos cuánto tiempo falta para nuestra sesión, ¿no? Eh, y igual estaremos trabajando por lo menos esta y la siguiente semana en línea y dejen ver si la tercera semana, no, ya salimos de vacaciones, ¿verdad? A ver, dejen Sí, ver cómo. Sí, salimos de vacaciones y regresamos nada más para otra semana más de clase, ¿verdad? Sí, según yo hasta Me parece que sí. sí. Si Y quiere, eso deje checo los horarios. sí, no sé si eso sea bueno o sea malo para ustedes. Digo, uno como profesor siempre dice, pues les dejo tarea para que hagan en vacaciones, ¿verdad? Pero luego resulta que uno quiere sus vacaciones para descansar, ¿verdad? se Pues, supone que salimos el 11 de abril, ¿verdad? sí, de vacaciones, sí. Y regresamos Regresamos, el abril, 29. no sé, regresamos el 28.
Lunes Ah, sí, 28 de abril, 28. ¿sí? Y nos quedaría esa semana, pero luego también esa semana, el día primero es inhábil, ¿sí? El 30 es día del niño. Sí, entonces voy a tratar de eh, una de dos. Estas 2 semanas trabajar de manera conjunta y voy a ver si les puedo grabar algunas sesiones para que ustedes chequen nada más porque no nos va a alcanzar el tiempo de ver todos los temas. Entonces, para cuando nos veamos, mejor concentrarnos en la parte práctica y a lo mejor la parte de teórica o algunas otras cuestiones las queden grabadas y ustedes ya las chequen cuando tengan un poquito más de tiempo, si les parece bien. Sí, está bien. Muy bien. Bueno, Entonces, le iba a decir que si había oportunidad de que esas cosas que vaya a grabar, si pueden ser ajá, para vacaciones. esa es la idea. Sí, Ah, ok. sí, sí. Bueno, si no lo dije bien, esa era la idea. Sí, si no se entendió. Deja, paro la grabación, por cierto.